queridos hermanos, quiero decirles ahora unas palabras acerca de la buena educación de los hijos, de la buena educación de los hijos. Vemos en el capítulo 2 de San Lucas que Jesús, bien dice, les era sometido, obediente. Vamos a hablar un poco lo que debe ser una buena educación, frutos dichosos de una buena educación, funestas consecuencias de una mala educación. Pienso esto interesa a todos, padres, abuelos, futuros padres y madres, jóvenes solteros, escuchen bien, para que mañana sepan educar, porque muchos se casan, no tienen ninguna idea de cómo educar, formar hombres, y después hay problemas. El deber mayor y principal de los padres es el de educar a sus hijos, formarlos en el temor y amor de Dios y en la práctica de todas las virtudes cristianas. Dios les confía un tesoro a los padres, un tesoro del cual les pedirá cuenta. Si la cuenta es buena, es una recompensa extraordinaria. Lo que debe ser una buena educación. ¿Cómo debe ser una buena educación? La buena educación es la base de la sociedad y la fuerza de las naciones. Pero para que sea perfecta y produzca excelentes frutos, debe comenzar temprano. Debe ser cuidadosa y vigilante, llena de dulzura y amor. Una buena educación debe empezar temprano. El niño, aunque todavía no tenga uso de razón, bien siente, tiene pasiones, tiene gozo, tiene alegría, tiene ira, tiene enojo, tiene egoísmo. Sí. Comenzada temprano, desde los primeros años, el niño se endereza hacia la virtud. El alma del niño es como una cera que recibe fácilmente las buenas impresiones, o como una hoja blanca, uno escribe lo que quiere, sobre todo cuando van apoyadas y corroboradas con los cuidados y los ejemplos de los padres piadosos. En la Biblia dice: ¿tienes hijos? Edúcalos bien desde la niñez. Desde la niñez, edúcalos bien, corríjalos. Y también dice en la Biblia: es bueno para el hombre desde la juventud, la niñez, cargar con el yugo de la corrección. Hoy quieren poner todo del tú por tú, ¿no? Un arbolito que crece torcido y cuando se hace gordo ya no puede enderezar. Hace falta enderezar. Por eso es realmente muy hermoso, muy de alabar la acción de los esposos que tienen hijos. Dicen bien, la madre es educadora principal, por lo tanto queda en la casa, vigila, ayuda, educa, forma, cuida a sus hijos, en lugar de ir ganar unos centavos y después otra persona va a cuidar. A veces puede ser buena, a veces no la persona adecuada, y los niños crecen torcidos. Nadie puede mejor educar a sus hijos que la madre. No hay profesión más hermosa, más profunda, más grande que la de educar hombres. Y hoy quieren que todas las mujeres vayan a prestar su tiempo y su fuerza y sus talentos para unos pesos, unos centavos. Es una catástrofe esto, es una catástrofe. Y consecuencia, después los matrimonios ya no tienen hijos, usan todos los medios contraceptivos artificiales de pecado, de onanismo, viven el pecado mortal y piensan los problemas. ¿Cuántas mujeres trabajando fuera, por ejemplo, dejaron a su esposo para ir con un malhechor? Tienes hijos, cuídalos bien. La educación, además de comenzar en temprana edad, tiene que ser cristiana y piadosa. Cuando digo cristiana es católico, ¿no? Nadie es cristiano de verdad si no es católico, ¿no? Debe ser cristiana y piadosa. Es preciso acostumbrar los hijos a temer el pecado, a amar a Dios, a respetar su santísima presencia, orar asiduamente, ir con frecuencia a la iglesia, asistir regularmente a las funciones religiosas, a la predicación, al catecismo. Todas esas cosas que los hermanos forman hombres de convicción,
hombres que tienen un freno interno en sí para no hacer fechorías, injusticias, maldades y pecados. Entonces es preciso acostumbrar a los niños a temer el pecado. El pecado es algo serio. Por eso los padres que enseñan a sus hijos mentiras, robos, injusticias, son unos necios. Los niños deben también temprano amar a Dios y respetar su santísima presencia, orar asiduamente e ir con frecuencia a la iglesia. Un día un niño del catecismo aprendió que Dios es omnipresente, Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Entonces dijo: mami, ya no tengo miedo de estar en la oscuridad o de ir al sótano, porque yo sé que papá Dios está presente. Y es verdad. Es verdad. Los niños bautizados tienen el alma una esponja, recibe todo. Hace falta formarlos. Si por cualquier pretexto dejan la misa, dejan la oración, dejan la cosa porque tiene su película, porque tiene tal cosa, es gravísimo. Y yo conocí a un señor de unos 40 años, me dijo: padre, si acaso en toda nuestra vida hemos fallado 2 veces la misa, y no sé por qué querían faltar, porque no había misa donde estaban. Cuidado. Los que por cualquier pretexto dejan la oración, el rosario, la misa, el catecismo, la formación, realmente no piensan, están muy, muy equivocados, en peligro. Entonces el niño desde chiquito debe temer al pecado, y los padres deben mostrar el error del pecado. Se cuenta en la vida del santo cura de Ars, un niño fue a robar unas peras al campo del vecino y los trajo. ¿Y qué pasó? Bien, su mamá tomó una cuerda y le dio todos los golpes hasta ir a la casa del vecino para devolver lo robado. Santo remedio. Un niño que miente, lo cachan, corregirlo, rectificarlo. Decirle que al mentir o al robar o hacer tal o tal cosa llena toda su cara de gusanos horribles, leprosos. Pero si lo acostumbra al contrario, está perdido ese niño. Entonces, acostumbrarlo a temer, horror al pecado, amar a Dios, respetar su santa presencia. Cuando uno quiere hacer fechorías, pecados, se esconde. Aunque se esconda, Dios es presente, hijo, cuidado. Y a Dios tendrás que dar cuenta de toda su vida, ¿no? Sobre todo cuando van los ejemplos apoyados y corroborados por los cuidados y los ejemplos de los padres, y bien los niños crecen cristianamente. En una palabra, es preciso formar a los niños poco a poco en una vida cristiana. Tenemos, por ejemplo, el caso de San Luis, rey de Francia. Porque este campeón de Cristo, este cristiano ejemplar, este político militar, rey ejemplar, ¿por qué llegó a ser santo? Y porque tuvo una madre santa. Blanca de Castilla le decía: hijo mío, ¿sabes que te quiero mucho? Sí, mami, yo sé que me quieres, pero escúchame bien, prefiero verte muerto antes que cometer un pecado mortal. Escúchame bien, Luis, prefiero verte cadáver aquí delante de mis pies antes que verte cometer un solo pecado mortal. Más tarde él contó a sus ministros: ¿qué prefiere? ¿Ser leproso o cometer un pecado mortal? Y el ministro decía: prefiero pecado mortal antes que leproso. Eres un tonto. ¿Cómo prefieres ir al infierno eterno, ofender a Dios, en lugar de la lepra? El pecado mortal es millones de veces, hermanos, más grave que la lepra. Pero no la vemos, ese es el problema. Pero vemos sus consecuencias. Si San Luis se hizo San Luis es porque tuvo una madre que lo educó cristianamente, con amor, temor de Dios, desde niño. Tenemos San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, que llegó a ser el santo patrono de los predicadores católicos por su santa y bendita madre. Una mujer muy joven quedó viuda, y ella quiso educar a sus hijos, consagrar su vida a educar a sus hijos, a tal punto que uno de los grandes profesores de ese tiempo, Libanio Pagano, decía: qué admirables mujeres se encuentran entre los cristianos. Sí. La educación debe ser también cuidadosa y vigilante, que los padres velen
sin cesar sobre sus hijos, día y noche, estudiando sus inclinaciones. Que los hermanos conozcan a sus hijos, estudiar sus inclinaciones. Usted ve un niño inclinado a la avaricia, cuidado, corríjalo. Al orgullo, corríjalo. Al egoísmo, corríjalo. A la mentira, corríjalo. Para que no crezca torcido. Después es una catástrofe. Los padres deben cuidar estudiando sus inclinaciones, vigilando sus menores actos, sus lecturas, hoy diríamos sus celulares, sus redes sociales, apartándolos de las malas compañías o sospechosas, corrigiendo sus defectos nacientes, sobre todo la mentira, el robo, la inmodestia, enseñándoles a vencerse a sí mismo, a hacer algún sacrificio por amor de Dios. Entonces debemos vigilar las lecturas, las redes sociales de los niños, apartándolos de los malas compañías, sus sospechosas. Sí, porque el niño si se acostumbra a ver estas cosas, lo intoxica. Tenemos que también enseñar a los niños a vencerse a sí mismo, a hacer algún sacrificio por amor de Dios, vencerse, queridos hermanos. Si el niño aprende a vencerse ahora regularmente, más tarde será capaz de resistir a las tentaciones más fuertes. Pero si usted lo mima, hace sus caprichos de chico, más tarde va a hacer lo mismo. También la educación debe ser llena de dulzura y amor. El niño siente cuando se le ama y cómo se le ama. Algunas veces, no obstante, es preciso que la educación sea enérgica y viril, y a veces hasta severa. ¿Cuántos padres faltan a todas estas reglas tan sabias? Pero también, ¿cuántos se preparan así para el futuro remordimiento indecible? Otro consejo: ¿cuáles son los frutos de la buena educación? ¿Quién podrá decir aún cuán preciosos son los frutos de una buena educación? Por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo. Por sus frutos los conoceréis. San Mateo 7:20. Los frutos de la buena educación son, para los hijos, se les ve crecer y avanzar como Jesús en sabiduría y gracia ante Dios de los hombres. Dios está con ellos, bendice sus obras, sus empresas. Se hacen admirar de los mismos incrédulos. Son apreciados y buscados por los buenos. Serán dichosos en este mundo y en el otro. Si alguna vez cae en algún desvarío de la juventud o pecado, más tarde reaparecen los frutos de la buena educación y se convertirán, como el hijo pródigo sabe dos veces el camino. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Santo Agustín, de San Juan Agustín, del joven confiado por San Juan a un obispo y que se hizo jefe de bandoleros, pero después se convierte. Un día los revolucionarios en Italia iban a quemar, así gratuitamente, injustamente, conventos, iglesias, y llegaron al colegio de Don Bosco. Uno de estos, perdidos, dijo: a este no se toca, él me educó, él me dio comer, él me formó, no tocan a Don Bosco. El hijo pródigo, perdido, regresa. Entonces, cuando un niño fue bien educado, formado, aunque desvíe, aunque caiga, sabe dónde está la solución. ¿Y cuáles son los frutos dichosos para los padres? Bien, para los padres, los frutos también son varios. Un hijo bien educado es su alegría y su corona en este mundo y en el otro. Los honra y los venera, viendo en ellos los representantes de Dios. Los consuela con su docilidad, su obediencia, sus tiernos cuidados en sus enfermedades y en su vejez. También el niño bien educado da fruto para la sociedad. Los hijos bien educados son para su patria ciudadanos honrados, útiles, no egoístas. Para la iglesia son hijos siempre respetuosos, sumisos, abnegados. Y para el cielo serán los elegidos. Entonces la educación cristiana no es cualquier cosa. Por eso les aconsejo que los hermanos, por favor, estudien el catecismo con sus hijos. El catecismo, que es la síntesis de la Biblia, palabra de Dios y tradición apostólica. Revísenlo ustedes mismos, serán asombrados de todo lo que han olvidado. Un sabio dijo: el mejor libro de educación es el catecismo, que da la síntesis de toda la palabra de Dios.
¿Y cuáles son las funestas consecuencias de una mala educación? Ved, por contrario, cuán desastrosa es una educación floja, descuidada, sin buenos principios basados en la fe cristiana. Y bien, la educación mala es funesta para los hijos y para los padres, y para la patria, y para la iglesia. Para los hijos, caen bien pronto en toda clase de males y de vicios, con frecuencia en enfermedades, pobreza, miseria, adicciones, muchas veces en crímenes horribles, y los perversos difícilmente se corrigen. Y después, por desgracia, va encima del pecado el infierno eterno. Es algo serio esto. Para los padres, ¿cuáles son las consecuencias de la mala educación? Y bien, San Pablo nos lo dice formalmente: si alguien no tiene cuidado de los suyos, perdió la fe, es peor que un infiel. Y con un infiel. Los hijos malcriados son para sus padres causa de grandes dolores. Es sí. Son caprichosos, consentidos. Sus defectos no corregidos serán como punzones en los ojos de su padre y rejones en su corazón. ¿Qué puede llevar una tierra sin cultivo, baldía, sino malas hierbas, espinas y zarzas? Tristes ejemplos de esto tenemos. Por ejemplo, la hija de Jacob, llamada Dina, a pesar de las reglas, bien se fue a la fiesta de los paganos. Consecuencia, bien fue deshonrada. Y sus hermanos tuvieron que ir a vengarla, muerte por decenas. Otro ejemplo son los hijos de Eli. El gran sacerdote Eli sabía que sus hijos hacían maldades, no los corregía. Y bien, Dios anunció a Samuel profeta, niño, que iban a ser castigados. Fueron a llevar la arca de la alianza a la guerra contra los filisteos. Fueron muertos los dos, la arca caída en manos de los paganos. Y Eli, cuando supo la mala noticia, cayó al revés, se rompió la cabeza y murió también. Absalón, otro ejemplo de mala educación. Absalón, consentido de David de un cierto modo. Bien, además de hacer tonterías en su propia familia inmorales, bien se rebeló contra su padre, causando guerra civil. Y finalmente, a pesar de la orden de David de no matarlo, bien fue matado en la guerra. Estos hijos desgraciados no tendrán corazón para sus padres enfermos o ancianos. Después de esta vida, aún serán para ellos causa de terribles castigos. Sí que, hermanos, los padres darán cuenta de sus hijos, en recompensa o en castigo. Y finalmente, la mala educación es también terrible para la sociedad. Tales hijos resultarán fácilmente seres peligrosos y malhechores, criminales, contra los cuales tal vez algún día la sociedad tenga que manifestar bien su rigor. Todos los que están en la cárcel, a mí me da pena cuando voy a visitar los presos en la cárcel, veo esas mujeres, esas madres llorando, traen algo de comida, pero que cuidado, si los habían educado no serían ahí normalmente. También los hijos, la mala educación para la iglesia es peligrosa. Para la iglesia sean hijos rebeldes, renegados, perseguidores, malos, en pecados. Y finalmente, para el infierno serán miserables condenados. Entonces, en conclusión, queridos hermanos, comprendemos bien la suprema importancia del deber que nos incumbe, de la buena o mala educación que dan a sus hijos, dependerá o su felicidad o su eterna desgracia, y asimismo para ustedes el cielo o el infierno. Si pues educan mal a sus hijos, la vida que les han dado será para ellos un presente funesto, pues los conducirá al eterno tormentos. Si los educan bien, irán con sus hijos y nietos, tataranietos, al cielo, porque lo que uno siembra hoy, lo cosecha durante generaciones. Un hijo es un tesoro que Dios ha confiado a su familia, a sus padres. De él Dios pedirá cuenta. Ojalá entonces puedan ustedes decir: Dios me ha dado este tesoro, lo he hecho fructificar, lo entrego sano.
Pidamos a San José, a la Santa Virgen, que os obtenga la compasión de vuestra comprensión de vuestra misión y de vuestros deberes y la gracia de cumplirlas bien. Que los hermanos, los esposos que se confiesan, comulgan, rezan, tienen lo que se llama la gracia del matrimonio. La gracia del matrimonio es algo muy importante, es una ayuda de todos los días. Dios se compromete a darles ayuda, sabiduría, paciencia, fortaleza para aguantar, soportar sus cargas, hacer sus deberes y triunfar en su vida, con una condición que vivan en gracia y en santidad. Entonces, fórmense, cuídense de las malas películas, cuídense de las redes sociales, cuídense de todo lo que es malo, fórmense, acostúmbrense a leer la vida de los santos, el catecismo, el evangelio, vivir cristianamente y tener el ojo sobre sus hijos para corregirlos desde chiquitos. Cuando crecen es mucho más difícil. Que Dios los ayude, la Virgen los cuide. Amén.